Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a una edición más del programa Guerreros de Dios. Quien les habla esta vez es la hermana Raquel Ortiz. Y en esta hora les quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan a través de YouTube, Facebook o alguna otra de nuestras plataformas por las que este mensaje es difundido. Si es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En esta edición nos acompaña una persona muy especial para mí, ¿verdad? Yo sé que ustedes a través de los diferentes podcasts lo han escuchado dirigiendo el podcast, pero hoy él viene como invitado y hoy nos acompaña para la palabra del Señor el evangelista del Señor, el hermano Leonel Díaz, que para la gloria del Señor es mi amado esposo y el creador de este podcast. Así que yo le voy a hacer una pequeña entrevista y procederemos a que él nos traiga la palabra del Señor. Así que sigue en sintonía con nosotros. Así que Dios te bendiga, Leonel. ¿Cómo estás? Amén, Dios te bendiga más. Estamos muy bien, ¿verdad? Agradecidos por la oportunidad, ¿verdad?, que Dios nos ha dado en este día de llevar la palabra a través de esta plataforma, esperando que sea de bendición para todos y cada uno de los que nos escuchan. Qué bueno que nos acompañas hoy, Leonel. Te voy a hacer unas pequeñas preguntitas, ¿verdad? Para conocer más de ti. Y queremos saber a qué edad llegaste al evangelio y cuántos años llevas. Bueno, pues yo desde que nací, mi difunta, ¿verdad?, bisabuela, me llevaba a la iglesia desde recién nacido, básicamente. Fui criado en los caminos del Señor, pero pues como todo joven al fin, en la edad temprana de algunos 12, aproximadamente 12, 13 años, pues dejé de asistir a la iglesia, porque no tenía cómo llegar y eso, y pues me fui apartando poco a poco, y hasta adulto ya, como eso de los 23, 24 años más o menos, creo que 22 años, para esa época más o menos por ahí, vuelvo nuevamente, ¿verdad?, a los caminos del Señor, y vuelvo y me aparto, y me alejé y estuve aproximadamente un año y medio fuera, y luego vuelvo para el 2016, para el 2016 vuelve hasta el sol de hoy, ¿verdad? Estamos aquí dando la buena batalla y perseverando, gracias al Señor, a Benecer hasta aquí me ha ayudado Dios. Seguimos hacia adelante. Qué bueno, la gloria es del Señor, ¿verdad? Que Dios haya obrado a tiempo y ahora le esté sirviendo al Señor nuevamente. La segunda pregunta que quiero hacerte es: ¿cuál fue el momento clave en el que decidiste aceptar al Señor? Pues el momento clave, el momento decisivo que decidí dar el paso fue durante un aniversario de unos pastores muy queridos. Fue a predicar un pastor, el amigo de nosotros, y yo no lo conocía en aquel momento. Yo no es la primera vez que lo había visto. Y esta persona me llamó por nombre, no por nombre, me señaló desde el altar. Y recuerdo que todas las cosas que yo pensaba, todas esas cosas me las dijo. Lo que yo estaba en mi mente estaba, y que yo no había hablado con nadie. Y me dijo: mira, hoy es la noche, Dios te está llamando. Y me dijo: pues tú piensas esto, pero Dios te quiere usar de esta manera. Y nada, decidí tomar el paso y reconciliarme con el Señor. Y hasta aquí estamos. Dios es bueno y gracias al Señor por esas personas que todavía deciden dejarse usar por el Señor. Amén. Y la tercera pregunta: ¿qué momentos recuerdas que no hayas visto salida y Dios obró a tu favor? Bueno, pues yo entiendo que el momento más crítico que actualmente, ¿verdad?, que he vivido como cristiano fue para lo que fue el huracán María,
en casa, ¿verdad? Nosotros no nos habíamos preparado como era debido, ¿verdad? La falta de experiencia ante esas situaciones. Y pues nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Estuvimos sin trabajo durante un tiempo y comenzó a escasear la comida, comenzó a escasear el dinero. Y, ¿verdad? Al principio, luego, ¿verdad? Ya conseguí un trabajo y pudimos sobresalir, pero esa semana, gracias al Señor, la comida apareció de donde no tenía que aparecer, de todos lados. Llegaba, ¿verdad? Nos llamaban, mira, ven, busca esto, ven y vamos a comprar aquí, coja lo que tú quieras. Y así, ¿verdad? Dios obró en esa manera. Y yo sin tener nada, ¿verdad? Nosotros sin tener un centavo, teníamos alimento en la casa. Y, ¿verdad? Fue una de ese momento, yo entiendo que ha sido el más difícil que he tenido como cristiano. Siempre Dios llega a tiempo en nuestra necesidad. Qué bueno. La cuarta pregunta es, háblanos un poco acerca de tu faceta como músico. Bueno, pues yo desde que estoy en segundo grado recuerdo que me gustaba la música. Siempre desde chiquito, ¿verdad? De segundo grado comencé a escribir canciones y comencé a sentirme atraído por esto de la música. Recuerdo que en el pueblo donde vivía iban a dar clases de música y pues mami con sacrificio nos compró un par de guitarras, una a mí y una a mi hermana. Pero pues el maestro de música nunca apareció. Y recuerdo que yo entraba, escuela en que cerraban el proyecto de música. O escuela que salía y escuela en que empezaban a dar clases de música justamente cuando yo me iba. Y no cogí clases nunca. Hasta cuarto año salí de la escuela y nunca estudié música. Y cuando salgo de cuarto año, mi deseo fue estudiar música popular en la Universidad Interamericana. Y tampoco se me dio, ¿verdad? Por la cuestión monetaria. Pero ese anhelo siempre estuvo ahí. Ese anhelo siempre estuvo ahí. Recuerdo que cuando comencé en agosto en la universidad, los profesores me dijeron que para diciembre ya tenía que tener el instrumento principal en mis manos y el instrumento secundario. Y en aquel momento, pues, yo trabajaba y apenas ganaba menos de $50 a la semana. Pues trabajaba por comisión y llegó diciembre y me tuve que, ¿verdad? Esa fue la razón principal por la cual me tuve que ir de la escuela, de la universidad, porque no tenía el capital para comprarme una guitarra, que era lo que quería tocar. Y yo creo que no pasó ni un mes de que me fui, de verdad, que decidí darme de baja a la universidad, que me llaman un día y me dicen, Leonard, ven acá que tengo algo para ti. Cuando llego me tenían una guitarra eléctrica con un amplificador, que esa fue mi primera guitarra, que hasta el sol de hoy la tengo ahí de recuerdo. No sé ni qué marca es, pero ahí está, con esa aprendí. Y luego de eso, tengo un amigo mío que tocaba, poco a poco me enseñó 2 o 3 tonos. Recuerdo que la primera canción que aprendí, la canción era 4 tonos y yo estuve una semana por cada tono, practicando cada tono, porque yo no sabía nada, ¿sabes? No sabía nada. Y para que mis dedos pasaran de un tono a otro y acostumbrarme a hacerlo automáticamente, estaba una semana completa con el tono ahí y dándole a la guitarra en el mismo tono y dándole a la guitarra en el mismo tono. Y ya la tercera semana mi abuela me decía, muchacho, pero vas a seguir con lo mismo. Y así fueron mis primeros pasos. Después llegué a la iglesia a la cual pertenezco actualmente. Y ellos estaban tomando clase con un pastor amigo de nosotros, que fue como quien dice, mi maestro. Y ahí comencé, poco a poco, aprendiendo. Poco a poco Dios me dio la sabiduría. Y hasta el sol de hoy le puedo dar las gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él fue el que movió todo el motor para que yo pudiera aprender lo que sé hasta ahora. Lo movió Él, ¿verdad? Él fue el que por gracia me dio ese don. Y Él fue el que hizo todo para que yo pudiera, hasta al sol de hoy, estar donde estoy en la música. Y todo es gracias a Él. Yo le doy las gracias a Dios siempre
por eso, porque mi anhelo de toda mi vida fue ser músico y qué mejor que cumplir ese anhelo estando en los caminos del Señor. Qué bueno es el Señor que te permitió, ¿verdad?, aprender la música del Señor y vamos para adelante. La última pregunta, y no es pregunta, ¿qué consejo tú le darías a nuestros oyentes? Bueno, el consejo es bien fácil y es sencillo. En esta vida hay dos, ¿verdad? Dice la palabra que está Satanás y sus demonios, el Señor los reprende, y está Dios. Y uno le sirve a uno de esos dos señores. Aquí no hay área gris. O le sirve a uno o le sirve a otro. Y qué mejor que tú estar del lado de esa persona que siempre tiene la victoria. Qué mejor, porque dice que el día malo llega para buenos y para malos. Pero la única diferencia entre una persona que no le sirve al Señor y una persona que le sirve al Señor es que el que le sirve a Cristo siempre tiene la salida. Porque Dios nos da la salida a todo, ¿verdad? Toda situación, toda prueba, toda batalla que venga. Así que mi consejo es que busquen estar siempre del lado del Señor, que busquen estar del lado de Cristo, que lo sigan, que tomen su cruz y lo sigan, que no miren ni izquierda ni a derecha, porque en el mundo no hay nada bueno. En el mundo no hay nada que buscar. Así mismo es. Ya conocen un poco más de Leonel, pero no quiero empezar el testimonio. Quiero preguntarle a Leonel qué lo motivó a crear estos podcasts y que así él continúe con su predicación. Bueno, pues ¿qué me motivó a, ¿verdad?, hacer este programa radial, ¿verdad? Este podcast simple y sencillo. Yo llevaba tiempo con el deseo de hacer un podcast, pues porque veía un hobby ahí, veía algo, me interesaba de todo eso. Y estuve por un tiempo pensando qué temas podía utilizar, sobre qué podría hablar. Y dije, nada mejor que hablar del Señor. Porque estábamos en tiempo de pandemia, no se está predicando en las calles, muchas iglesias están cerradas, la gran mayoría de las iglesias están cerradas. Y la palabra del Señor estaba escaseando. Así que si yo tenía la oportunidad, ¿verdad? Vi la oportunidad de poder llevar la palabra de Dios a través de este canal, a través de este programa. Y me pareció bien, ¿verdad? Y ese anhelo fue creciendo en mi corazón. Hablé con mi pastora, le expliqué la intención que tenía, le expliqué, ¿verdad? Porque hay que hacer todo con el permiso de los pastores. Le indiqué el anhelo, le indiqué el proyecto, ¿verdad?, de lo que es la Rosa de Sarón. Le indiqué las metas y los planes que tenía y ella estuvo bien, estuvo de acuerdo. Y comenzamos, ¿verdad?, a trabajar lo que es el podcast, comenzamos a buscar los predicadores, comenzamos a hacer la página y poquito a poco, sin saber, porque realmente yo no sabía nada, todo lo que he aprendido ha sido a través de YouTube y uno que otro consejo que mi primo que trabaja en cuestión de mercadeo y eso me haya dicho. Y aquí estamos poco a poco metiendo mano, aprendiendo en la marcha, pero sin detenernos. Así que nada, vamos entonces a orar, ¿verdad?, por la palabra que va a ser predicada en esta hora. Yo te voy a pedir a mi amada esposa Raquel que nos lleve en oración para así comenzar. Oramos. Amantísimo Dios Padre Celestial, Dios de infinita bondad, de infinita misericordia, yo vengo delante de tu divina presencia presentándote esta palabra que va a ser leída, Señor, que yo te pido que siga haciendo el efecto cual ha sido enviada, Señor, para que tú te puedas glorificar conforme a tu divina voluntad. Señor, te presento al predicador, Señor. Yo te pido, Señor, que lo uses para la gloria de tu nombre y que aquellos que escuchan por este medio puedan ser también transformados por tu palabra, Señor. Yo te doy las gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Así que en esta hora, ¿verdad?, vamos a buscar
la palabra en el libro de Efesios, el capítulo 1. Vamos a estar leyendo del 4 al 6. Así que si tiene alguna Biblia a su lado, ¿verdad? Le pido que por favor busque la palabra. Si desea acompañarnos, libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 4 al 6. Libro de Efesios, ¿verdad? Para los que no saben, se encuentra en el Nuevo Testamento. Pasa Marcos, Mateo, Lucas, Juan, pasa los Hechos y por ahí estamos. Así que nada, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia de va para el cielo dice amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos presentados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. El tema de esta predicación le pusimos: fuimos hechos para su gloria. ¿Ok? ¿Y por qué este tema? Les voy a explicar. Este tema tiene que ver mucho, ¿verdad? Con lo que yo he vivido, ¿verdad? Con lo que Dios ha permitido que yo he vivido desde el momento en que nací hasta este momento, ¿verdad? La palabra en Isaías dice, Isaías 43:7, que todos los llamados de mi nombre para la gloria mía la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos hizo a todos nosotros para adorarlo, para glorificar su santo nombre, ¿verdad? La palabra dice que cuando estemos allá vamos a decir santo, 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 ¿verdad? Dice que tiraremos nuestras coronas ante Él. Dice la palabra que toda rodilla se postrará ante el nombre de Jesús. Y todas estas cosas, ¿verdad? Son hechas incluso desde el vientre, antes de estar en el vientre de nuestra madre. Ya Dios nos tiene creado con ese propósito, ¿verdad? Para su gloria. Yo les recuerdo, como les decía ahorita, yo desde que nací fui llevado rápido a la iglesia. Fui criado, ¿verdad?, en el Evangelio, como muchos de los que están escuchando en el día de hoy. Yo estuve, mi abuela, ¿verdad? La mamá de mi abuela, mi bisabuela, me llevaba siempre. Y la mamá de hecho, mis dos bisabuelas, siempre, las dos, ¿verdad?, le servían al Señor desde que yo nací. Y las dos siempre me llevaban a la iglesia. Primero estuve con una que me llevaba desde que recién nacido hasta que estuve más pequeño, 5 o 6 años. Y luego comencé a ir con la otra, de mi bisabuela, ¿verdad? También a la iglesia que ella iba. Ella perseveraba en la iglesia Misión Boar en La Gloria, Trujillo Alto. Y yo recuerdo que iba todos los domingos a la escuela bíblica. Iba todos los domingos, yo no me perdí una escuela bíblica. La semana, pues, yo salía a la escuela y no, como era culto regular de noche, mi abuela no me llevaba, pues, porque ella estaba ya mayor. Y pues yo no era muy fácil que digamos, pero los domingos siempre asistía, ¿verdad?, a la iglesia. Y así estuve. A los 5 años, mi abuela me matricula en un colegio católico. Mi abuela me matricula en un colegio católico en Trujillo Alto. Y comienzo a estudiar en ese colegio. Pero yo siempre he sido pentecostal. Siempre me ha gustado el fuego, siempre. Y nada, comienzo, ¿verdad?, lo que es la escuela elemental en este lugar. Y ya para lo que es segundo, tercer grado en ese colegio, una de las clases que daban en religión, cuando empieza el primer día de la clase, la maestra de religión nos dice: mira, tienen que traer una Biblia. Pero obviamente la Biblia católica no es la Biblia que nosotros los pentecostales usamos. Así que yo no llevé la Biblia católica, yo llevé mi Biblia, con la que yo iba los domingos a mi escuela bíblica.
Y al principio, los primeros días, ella comenzaba a tratar, ¿verdad? Obviamente que empezaron a hablar que si lo de la Virgen y todas esas cosas que ellos tratan. Pero como ya yo estaba en escuela bíblica, ya yo sabía, ¿verdad? Ya Dios se había encargado de enseñarme todo esto. Pues yo no me quedaba callado, y cada vez que ella decía algo que no estaba en la Biblia, yo le decía, espérate, páralo ahí, eso no está en la Biblia. Y ella, no, aquí la maestra soy yo. Y yo, no, tú demuéstrame que por la Biblia que eso está ahí, porque yo sé que eso no está en la Biblia. Y fue tanto así, hermano, que ya para mitad de curso, ¿verdad? A mitad de semestre, a la hora de religión, la maestra llegaba y se sentaba y decía, ok, Leonel, me decía, Leonel, ¿de qué quieres que hablemos hoy? O si traía un tema, antes de hacer alguna pregunta o terminaba de leer, me preguntaba, Leonel, ¿eso está en la Biblia? ¿Tu Biblia está eso? Y si estaba, lo que estaba hablando estaba en la Biblia correctamente, pues yo le decía, sí, Missy, esto está en la Biblia. Y cuando decía algo que no estaba en la Biblia, no, Missy, la Biblia no dice eso, la Biblia dice esto, esto y esto. Y pues, ¿verdad? Ya desde ese momento ya Dios me estaba metiendo en problemas, como uno dice. Pero a mí me gustaba porque pues yo sabía que Dios esto es real. Desde pequeño yo sabía que Dios, que la palabra de Dios era fiel, era verdadera, era real. Y así, ¿verdad? Dios poco a poco fue utilizándome, yo sin saber nada, sin conocer nada. Un día de estos, uno de esos días, yo tenía algunos 8 años. Yo recuerdo que estoy con mi abuela, y donde yo vivía, yo me crié en el campo, y yo estoy con mi abuela, estábamos donde yo vivía. Era una entrada pequeña, solamente habían 3 casas, la de mi abuelo que estaba al fondo, que era donde yo vivía, la de mis tíos, los hermanos de mi abuelo, y la de mi otro tío, que también era hermano de mi abuelo, que vivía al pie de la carretera principal y al principio de la entrada. Y entonces eran como, no sé, algunas 9 de la noche, y estaba yo con mi abuela en casa de mi tío que vivía al pie de la carretera, y estábamos por irnos. Y hermano, recuerdo yo que yo, como tenía prisa porque quería llegar para acostarme, porque ya era tarde, quería acostarme a dormir, al otro día estudiaba. Pues le digo a abuela, ok abuela, yo me voy adelante, porque ella estaba en este acto de despedirse, pero seguir hablando, como hacemos todos nosotros, que decimos que nos vamos y continuamos hablando. Pues estaba ahí en eso, y pues yo le dije, pues abuela, pues yo me voy, bendición tío, bendición titi, y me fui. Y salgo ¿verdad? Comienzo a subir la entrada de mi casa, y de momento yo siento que algo baja del cielo, ¿verdad? Sentí esta tempestad de aire que bajó, descendió, y algo pesado cayó frente a mí. Y cuando yo veo, hay un ser parado al frente mío, con unas alas enormes. Recuerdo yo oscuro, negro completamente, que yo te digo que medía aproximadamente algunos 10 pies, porque yo recuerdo que sobrepasaba una columna que mi tío tiene en la entrada de la casa. Él estaba paralelo con la columna, y él sobrepasaba por algún pie aproximadamente, y esa columna mide como algunos 9 pies, y él sobrepasaba aproximadamente como por un pie de eso. Y yo recuerdo que esa criatura cayó desde el cielo y estaba de espalda a mí, pero él estaba mirando hacia la derecha. Para los niños, ¿verdad? Los de mi edad, ¿verdad? Que en aquellos momentos daban una serie que se llamaba Las Gárgolas. Yo recuerdo que era exactamente tal y como lo dibujaban, con la cara alargada, ¿verdad? Tenía un tipo de pico. Y recuerdo que estaba mirando hacia la derecha de perfil, y solamente le veía la mitad de la cara, y yo quedé petrificado. Mano, yo no sabía qué era eso. Recuerdo que para aquel tiempo estaban hablando que el famoso chupacabra, y unas semanas antes habían aparecido unos gallos muertos y todo en mi casa. Pero yo veo este ser y yo me quedé petrificado. Y él no me vio en ningún momento. Yo sé que el ojo, yo vi el ojo directamente mirando hacia mí, pero él no me estaba viendo.
Y yo no entendía, yo solamente sé que a los 2 segundos o 3 segundos que lo vi, al lado de donde estaba la columna de que les hablé, había como una entrada que daba para la parte de atrás de la casa de mi tía, que era de la casa que había salido. Y por ahí mismo me metí yo y volví a salir y le dije, abuela, no, yo me voy contigo mejor. Y recuerdo que cuando subimos no había nada, no escuché nada que salió volando ni nada. No supe qué pasó con ese ser, ¿verdad? En el momento no sabía lo que era. Yo era ignorante en esto. Pero luego, ¿verdad? Obviamente ya de adulto, me entero que era un principado. Y yo dije, wow, de verdad que Dios me guardó, porque literalmente eso estaba ahí. Yo creo que si yo echaba la mano hacia adelante, yo lograba tocarlo. De lo cerca que estaba esa criatura, ¿verdad? Ese ser de mí. Y no me vio en ningún momento. Dios me guardó en todo momento, ¿verdad? Pero el enemigo, ¿verdad? Desde ese momento, desde mi niñez, trató de atemorizarme, trató de acabar conmigo. Y nada, que comienzo a ir luego con mi mamá a la iglesia, porque mi mamá acepta al Señor. Y comienza a ir a otra iglesia diferente a la que iba mi abuela, que también era pentecostal, pero era de otro concilio. Y comienzo a ir con ella. Y ahí pues sigo cogiendo estudio bíblico. Mi mamá la hace maestra de niños. Y pues ella comenzamos a hacer muchas dinámicas. Y había muchos niños, recuerdo, en esa iglesia. Y recuerdo que como algunos 10, 11 años, un culto, mi mamá primero me dijeron que tenía que dirigir el culto. Tenía como 10 años. Y un culto un martes, Leonel, te toca dirigir el culto. Y yo, ok, pues amén. Pues recuerdo que dirigí el culto. Le pregunté a mi mamá, mami, cuántas veces yo tengo que cantar, porque yo veía que los hermanos seguían cantando. Y yo decía, yo no quiero cantar y que pase una hora y yo cantando y una hora y yo cantando y que de verdad me vayan a decir, mira, ya tenés que dejar de cantar, porque yo sé que yo iba a seguir cantando, porque a mí me gustaba, desde pequeño me gustaba la música. Y nada, mami lo que me dijo fue, bueno, canta el coro 3 veces y ya. Pues así mismito, hermano, canté cada coro 3 veces, te di 3 vueltitas y ya. Y así era así fue mi devocional. Pero pues estaba aprendiendo. Recuerdo que más adelante, en un culto de niños, me toca la predicación. La primera vez que predicaba en mi vida. Y yo nunca he predicado. Así que vamos a meter mano. Y le digo, mami, le dije a mami mismo, mami, ¿de qué hago? ¿Qué voy a hablar? Y la respuesta de mami fue, nada, coge un verso de la Biblia que te guste, que te entiendas que quieras hablar de eso, y me lo das y yo te voy a hacer un bosquejo. Y yo, pues amén. Busqué un verso, no recuerdo realmente cuál fue el verso que busqué, y mi mamá me hizo un bosquejo. Y el día de la prédica tenía una página llena de todo lo que mami me había escrito, ¿verdad? Y en 1 minuto y medio yo leí todo, de lo rápido y lo nervioso que estaba. Así que la primera prédica mía duró 1 minuto 30 segundos. No habían pausa, no habían punto, no habían coma. Yo, olvídate, seguí por ahí para abajo y leí el papel rápido. Pero pues yo me quería trabajando desde pequeño. Yo me puse a trabajar desde pequeño. Nada, comencé ya un poquito más grande, llegué a intermedia. Y pues mami comenzó a dejar de ir a la iglesia. Y así como me dejó de ir a la iglesia, yo comencé a dejar de ir a la iglesia también. Y pues la palabra dice, instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuese viejo no se apartará de ellos. Y mami, yo siempre he dicho que hizo dentro de lo que sabía, lo que pudo, ¿verdad? Mami no conocía nada de la palabra, mami no tuvo quien le enseñara correctamente. Y recuerdo que aunque nosotros íbamos a la iglesia, para mí la iglesia era, servir al Señor era ir a la iglesia los días de culto y ya estaba. Pero llegaba a mi casa y escuchaba música del mundo. Tenía
CD de cantantes del mundo, y tenía CD de cantantes cristianos también, pero escuchaba de las dos músicas, porque pues yo inocentemente no sabía, no tuve quien me enseñara. Mami no tenía ese conocimiento. Mami no, la iglesia en la que yo estaba, a pesar de que era pentecostal, no era una iglesia de santidad, era una iglesia pues de esta conformista, como decimos. Ve a la iglesia y Dios te arregla, pero no como ellos decían, Dios hará el cambio, pero poquito a poco. Y pues, la realidad es que pues no había esa sustancia de la palabra de Dios. Y sí, el Espíritu estaba a veces, ¿verdad? Dios hablaba y se veían milagros. Recuerdo que en esa iglesia había una hermana que tenía uno de los ¿verdad? Los órganos del cuerpo, tenía un tumor, y cuando le fueron a hacer el sonograma, ella le dijo al médico: yo no tengo nada, ya tú vas a ver ahí que lo que tú vas a ver va a ser el Espíritu Santo. Y yo recuerdo, hermano, que ella llevó las placas, y según ellos iban tirando las placas de ese sonograma, lo que se veía era una paloma, según iba entrando por un lado del cuerpo y extirpaba todo lo que había y salía por el otro lado. Yo recuerdo esas placas, ¿verdad? Y ella testificaba, y cada vez que iba a predicar, ahí llevaba sus placas y testificaba sobre, ¿verdad?, las cosas que Dios había hecho. Pero pues en casa no había ese sometimiento con Dios como tenía que ser. Y pues poco a poco nos fuimos enfriando, nos fuimos apartando, y la palabra dice que cuando los carbones se separan, se enfrían. Y pues nos mudamos, llegó el momento en que nos mudamos y ya está, pues nos terminamos de apartar completamente. Yo tenía mis 14, 15 años, y así estuve. Comencé a experimentar el mundo, comencé a experimentar lo que era salir, lo que era irme de jangueo, y el mundo me empezó a enamorar con esas cosas que la verdadera verdad no dan nada. Lo que yo me sentía feliz mientras estaba con mis amistades, pero cuando llegaba a mi casa me sentí infeliz. Lo que comenzó como, ¿verdad?, mi familia, que era bien unida, cuando nos mudamos, yo estaba en continua guerra con mami y con mi padrastro. Era una guerra campal, eso no se acababa todos los días. Yo prefería no comer antes de ir a casa y verle la cara a mi mamá y a mi papá, a mi padrastro. Y así, ¿verdad? Así estuve toda mi adolescencia adulta, ¿verdad? 14, 15, 16. Comencé a trabajar a los 15 años, porque ya yo me quería independizar. Yo recuerdo que cuando yo me mudé allí, las primeras palabras que me dijeron fue, ¿verdad? Me dijeron: yo que tú voy buscando vivienda para que cuando tengas la mayoría de edad ya tengas un apartamento donde irte. Esas fueron las palabras con las que me recibieron cuando nos mudamos para Río Piedra, para donde yo vivo, ¿verdad?, donde vivo con mami. Y yo entiendo que fue el enemigo que utilizó, ¿verdad?, mi padrastro para decirme esas palabras, porque quería dividirnos como familia. Y la realidad era en mi casa lo que había era una división. Cada quien estaba en su lado. Cada quien vivía en su mundo. Nadie sabía lo que hacía el otro. Y así yo me fui poco a poco encerrando. Fui creando mi burbuja. Mami no sabía lo que yo hacía. Mami sabía que yo andaba con mi mejor amigo, ¿verdad?, que es con quien realmente único yo he andado siempre. Pero mami no sabía dónde yo estaba. Mami no sabía si yo iba por un lado o iba para el otro. Y yo le doy gracias a Dios que aunque yo estaba apartado, yo conocía la palabra, y yo era bien, pero bien cuidadoso con lo que yo hacía. Yo ¿verdad?, le doy gracias al Señor que yo nunca utilicé droga. Yo nunca me metí con nada de eso. Siempre he sido bien apático a eso. Yo veía algo raro y fuera la persona que fuera, yo le decía: no, adiós, Dios, y lo echaba para un lado, ¿verdad? A pesar de todo, ¿verdad? Tuve esos valores, se inculcaron desde pequeño, y el temor a todas esas cosas, y el temor que Dios me había dado. Dios me había enseñado que no había que tener nada de eso para ser feliz. Y nada, continúo, ¿verdad?
La palabra de Dios dice que si instruyes al niño en los caminos, cuando sea grande no se va a apartar de ellos. Y así mismo, aunque yo estaba apartado de los caminos del Señor, la palabra permanecía en mi corazón, permanecía ahí en mi mente. Y yo sabía que yo quería servirle al Señor, pero pues el mundo me tenía atado. Yo sabía que yo quería estar en la música, y yo sabía que en algún momento dado Dios me iba a ayudar con eso, porque mi anhelo siempre fue tocar en la iglesia. Porque como te dije, fuimos hechos para su gloria. La palabra te dice, ¿verdad?, que somos hechos para su gloria. Somos, como te leí en Isaías, que para la gloria mía los he creado. Y así poco a poco Dios me empezó a llamar nuevamente. Recuerdo que ya a los 16, 17 años me fui de mi casa definitivamente. Me fui a vivir con una pareja. Y yo llegó un día que dije, bueno, ya yo tengo mi casa, ya yo tengo mi pareja, yo no tengo más nada que buscar en el mundo, yo quiero servirle al Señor. Y le dije a esta persona, ¿verdad?, con la que yo estaba, le dije, mira, yo quiero comenzar a ir a la iglesia porque yo no tengo nada que buscar en el mundo a mí no me ha traído nada felicidad, ¿verdad? El mundo no me ha traído, yo no me sentía cómodo en una discoteca, yo no me sentía cómodo con muchas personas alrededor mío, yo no me sentía cómodo con mucha gente, con personas alcoholizándose al lado mío, a pesar de que yo sí tomaba, pero no me sentía cómodo en ese ambiente. Y siempre, si le dije, ¿verdad?, recuerdo que le dije esas palabras en ese momento ahí, le dije, yo quiero ir a la iglesia, quiero comenzar a ir a la iglesia. Yo quiero servirle al Señor y yo quiero, ¿verdad?, arreglar mi vida, casarnos y estar bien. Y la respuesta que ella me dio fue lo siguiente. Ella me dijo, yo no voy para la iglesia porque a mí la iglesia me da sueño. Hermano, cuando yo escuché eso, yo dije dentro de mí, Dios, yo no sé qué tú vas a hacer, pero tú sabes, tú conoces mi anhelo y tú sabes que yo ya quiero comenzar a servirte. No pasó, yo creo que ni 2 meses de que ella me dijo esas palabras, que la relación se acabó por completo. Y la relación se acabó, ¿verdad? Yo sé que fue que Dios comenzó a obrar. Sacó de mi vida eso, que no, lo que me estaba alejando de Él, ¿verdad? Lo sacó completamente de mi vida. Y pues sufrí, sí, lloré, sí. Incluso estuve deprimido, estuve que no comía. De donde yo vivía, mi mamá me tuvo que buscar y me llevó a vivir otra vez con ella. Porque yo no estaba bien, ¿verdad? No había quedado bien luego de esa relación. Pero fue propósito de Dios. Fue propósito de Dios que eso se acabara. Recuerdo que de ahí pasó el tiempo y me hicieron una oferta. Mira el enemigo cuando sabe que Dios tiene planes con uno. Recuerdo que me hicieron una oferta y yo no tenía trabajo. Yo llevaba tiempo ya buscando trabajo y no había conseguido trabajo. Llevaba alrededor de 6 meses. Y un amigo mío me dice, mira, Leonard, hay un trabajo que puede ser para ti, y te va a pagar bueno. Pero el trabajo es el siguiente. Hermano, el trabajo era que él me había ofrecido un abogado que él conocía, tenía una sobrina allá en Santo Domingo, y el trabajo era que yo fuera para allá a casarme con ella, y ellos me iban a dar X cantidad de dinero, que era una gran suma de dinero, me iban a pagar todo, me iban a pagar, yo no iba a tener que trabajar por lo menos por 1 año. Me la traía para acá, él nos iba a poner el apartamento, nos iba a poner todo por aproximadamente 1 año, me iba a pagar una mensualidad, todo para que ella tuviera los papeles. Y yo recuerdo que esa oferta me temblaron los pies cuando me dijeron la cantidad. Y yo le dije a mi amigo, bueno, yo tengo entrevista de trabajo tal día. Si a mí no me cogen en esta entrevista de trabajo, yo voy a aceptar.
hermanos, a mí me cogieron en la entrevista de trabajo. Y llego a este lugar, a este restaurante, que es donde conozco a mi señora esposa, ¿verdad? En aquel momento yo no le servía al Señor. Yo estaba bien al garete. Estaba por ahí todo el tiempo con música del mundo, ¿sabes? Un reggaetón. Yo tenía esa adicción, tenía todos los días que entrar a las páginas de internet 2 a 3 veces para verificar que había salido nuevo, pues yo tenía que tener siempre lo nuevo. Yo tenía esa necesidad, y el día que escuchaba una canción que yo no había escuchado antes y yo no la tenía, yo me molestaba, me ponía de mal humor, porque esa era una atadura fuerte que el enemigo tenía en mí. Aunque ustedes la vean sencilla, ¿verdad? Eso es una atadura, en mí fue una atadura muy fuerte. Y yo recuerdo que yo llegué a ese lugar y comencé a trabajar allí, y comencé a trabajar en marzo. Y yo, pues, como siempre he sido bien, no soy persona de relacionarme con la gente. Siempre he sido bien close, bien cerrado, y escogía mucho las amistades que tenía, por la cuestión de que en el mundo no se puede confiar en nadie. Comienzo a relacionarme con los compañeros del trabajo. Comienzo a relacionarme con Raquel, que en aquel momento pues era una compañera más del trabajo. Y algo que siempre a mí se me enseñó, y siempre yo tenía el respeto, siempre tuve respeto aunque estuve fuera de los caminos, que si alguien me invitaba para la iglesia, yo siempre decía que sí. Yo no le decía que no a nadie. Todo el que me invitaba a la iglesia le decía que sí. Y recuerdo que ella me invitó un día a la iglesia, y pues yo le dije que sí. Y ese día no pude ir. Y nada, continuamos trabajando. Llegó el mes de enero y llega mi compadre a trabajar allí, Kenneth Medero. Y junto con Kenneth pues comenzamos a ir fuimos un día a una iglesia, que no voy a mencionar el nombre, pero aquello era una discoteca más que una iglesia. Pero allí fue que me llevó Dios a empezar a romper, porque yo tenía todas esas cadenas, ¿verdad? Esas cadenas que me ataban. Y Dios conoce, ¿verdad? Yo le decía a Dios, yo no quiero ir. Yo sé que si yo comienzo a ir a una iglesia de hoy para hoy, yo no voy a dejar estas cosas y yo me voy a sentir mal. Y nada, pues él me llevó a esa iglesia. Recuerdo que el primer día nosotros fuimos solamente porque queríamos que fueran las 9 de la noche. Porque a las 9 de la noche nosotros teníamos un party montado en casa de un compañero de trabajo. Y fuimos a la iglesia, aceptamos al Señor, salimos de la iglesia y nos escocotamos en el party allá. Y así continuamos, pero comenzamos a ir poco a poco. Y Dios poquito a poco fue quitando las cosas. Dios poco a poco fue haciendo el trabajo, porque el trabajo lo hace Dios, no lo hace el hombre. Con las fuerzas del hombre uno no puede hacer nada. Dios es el que permite que todo, ¿verdad?, suceda. Y nada, hermano, pues comienzo a ir ¿verdad? Comenzamos a ir a esa iglesia. Dios pega a trabajar con nosotros. Y el primer ofrecimiento que me hacen a la semana de comenzar la iglesia es que si quería estar en la agrupación. Y yo, pero si yo llevo una semana viendo la iglesia, ¿cómo es posible que tú me quieras meter a mí a tocar la guitarra si yo llevo una semana nada más? Pero como les dije, esa iglesia pues era más discoteca que iglesia. Ahí era una iglesia de un apóstol, que lo único que le interesa, ¿verdad? Lo único que le interesa a ese tipo de iglesias es que tú vayas, lleves tu diezmo, tu ofrenda, y no les importa más nada si tú bebes, si tú fumas, si tú vas a discoteca. A ellos no les importa, porque tú les estás trayendo dinero. Y mientras tú les traigas dinero, ellos te van a decir que tú vas a ir para el cielo. Pero eso es mentira del diablo, porque la palabra te dice cómo tienes que actuar. La palabra es la que te enseña, la palabra es la que te corrige, la palabra es la que te dice esto está mal, esto está bien. La palabra es la que te poco a poco va haciendo el cambio, porque la palabra dice que cuando nosotros venimos al evangelio somos vasos sucios, y poco a poco Dios nos va limpiando y el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros, y la palabra te va corrigiendo, y el Espíritu Santo te va contristando y te va diciendo, mira, esto está mal, esto tienes que quitarlo, esto tienes que eliminarlo, ¿verdad? Y uno poco a poco es transformado a través del Espíritu Santo, y uno se convierte, ¿verdad? Entonces es lo que
en lo que Dios quiere que uno sea, que es un adorador, en lo que es un ser que glorifica su nombre, ¿verdad? Porque la palabra dice que nosotros vamos para que, ¿verdad? Para esas bodas celestiales. Y te tengo una noticia: nada sucio va para allá arriba. Ponte a pensar, analízate, ¿verdad? Te pido que tú analices ahora ahí donde tú estás y tú analices en tu interior del 1 al 100 qué porcentaje de maldad o qué porcentaje de suciedad tú crees que Dios va a permitir entrar en el cielo. Analicen esa pregunta y ahora analicen qué porcentaje de suciedad o qué porcentaje de maldad, de pecado tienes tú en tu interior. Con eso nada más uno se supone que uno sepa si uno está apto para ir al cielo o no. Con esas dos preguntitas. Y nada, el Señor comenzó a trabajar conmigo y de esta iglesia que estaba yendo, comienzo a ir a la iglesia que estoy actualmente. Comienzo a visitarla y Dios me trajo hasta esta iglesia y Dios me mantuvo aquí hasta el sol de hoy, ¿verdad? Benecer hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y en esta iglesia es que yo comienzo a conocer lo que es el poder de Dios realmente. Porque lo que yo había vivido en toda mi niñez, en toda mi juventud, ¿verdad? El tiempo que estuve en la iglesia había sido la orillita. Yo había estado de orilla. Porque yo iba a la iglesia pero estaba con la música del mundo. Porque yo iba a la iglesia pero estaba discutiendo con mis hermanos, ¿verdad? En casa. Porque yo iba a la iglesia pero me empezaba a pelear con cualquiera en la escuela. Y aunque estaba en la iglesia, si Dios venía, hermano, yo me perdía porque yo, aunque no tenía el conocimiento, tampoco estaba apto para allá arriba, para subir. Y comienzo poco a poco, ¿verdad? A entrar realmente en las profundidades del Señor. Comienzo a ver las maravillas. Dios comienza a orar en mi vida de una forma increíble. Comienzo a ver, ¿verdad? Otra cosa que un cristiano, que la gente quiere ver cuando viene a Cristo a hacer, es que no quieren sufrir, no quieren tener ataque. Pero mi hermano, déjame decirte algo: si tú no tienes ataque en estos caminos del Señor, es porque tú estás haciendo algo mal. Porque cuando tú trabajas para la obra del Señor, el enemigo no está contento y el enemigo va a buscar constantemente atacarte. La palabra de Dios te dice, Cristo hablando, que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que Él ha vencido al mundo. O sea, aquí no es pare de sufrir, aquí no es todo está bien, todo está pichi and green. No, aquí se sufre, aquí se llora, aquí se batalla. Pero como te dije ahorita, la diferencia entre una persona que está en el mundo y una persona que está en Cristo es que con la persona que está en Cristo, en todo momento tiene la salida asegurada, en todo momento tiene la victoria porque está con Cristo. Y Cristo nunca ha perdido una batalla, Cristo nunca ha perdido una guerra, nunca le ha ganado a alguien, ni siquiera la muerte lo pudo retener. Dice la palabra que Él tuvo que entregar su vida y Él la volvió y la tomó. Hermano, yo comienzo a venir a esta iglesia, comienzo a ver el verdadero poder del Señor. Yo comienzo a ver, ¿verdad? Como Dios habla la vida, como Dios dice y como se cumple cuando dicen así dice Jehová. Yo he visto los cumplimientos de cuando Dios habla, ¿verdad? Y Dios da sentencia. Y yo aprendí, ¿verdad? Y poco a poco yo me fui enamorando de esto, me fui enamorando del Señor. Y pasaba algo a mi alrededor mientras yo estaba entrando en las profundidades, como todo a mi alrededor, los que le sirvieron al Señor casi siempre, ¿verdad? Al no conocer estaban de orilla, no conocían, ¿verdad?, los que eran las profundidades del Señor. ¿Sabes qué sucedió? Me empezaron a decir fanáticos, me empezaron a decir que tú estás loco. Y todo el mundo, todos, ¿verdad? Mis abuelos, recuerdo que mi abuelo me decía, pero muchacho, tú tienes tiempo todo en la iglesia, todo en la iglesia, saca tiempo para otras cosas también, la iglesia no lo es todo en esta vida. Y hermano, y si a ti te han dicho eso, o si tú crees que eso en esta noche, déjame decirte una palabra que dice en Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casa, hermano o hermana, o padre o madre, o mujer o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Lamentablemente en esta vida, uno como cristiano, aunque uno quiera hacer unas cosas, uno tiene que echarlas a un lado por
para, ¿verdad?, poder caminar en este evangelio, porque Dios es primero que cualquier cosa. Como te dije, Dios tiene la salida de todo. Dios obra todo lo que sucede en la vida de un cristiano, obra para bien, porque Dios es el que está ahí. La palabra dice que no acontece nada si no se le revela primero a los profetas. Hermano, y por más que uno esté aquí, siempre va a estar el que te dice fanático, el que te dice loco, el que te dice, ¿verdad? Muchas veces de la misma familia. Las personas se molestaban, en verdad mi familia se molesta mucho porque yo no comparto las fiestas de Navidad, ya yo no voy a esas fiestas, pero es que yo les digo, ven acá, yo soy cristiano y yo voy a ir a una fiesta donde hay licor, donde hay música del mundo. Y yo no estoy en eso no es mi ambiente. Yo estoy sirviendo al Señor. Ahora yo lo que estoy buscando es un lugar en donde Dios está habitando. Si Dios no está en ese sitio, ¿para qué yo voy a estar yo? Porque a Dios no le gusta el pecado. Y Dios no está donde habita el pecado. Dios no habita donde habita el pecado. Y si nosotros le queremos dar deleites a la carne, nosotros queremos que todas esas cosas estén a nuestro alrededor, estás sacando a Dios de tu vida. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Comienzo a recibir estos comentarios acerca de mi familia. Y yo ignorantemente, ¿verdad? Porque hay que ser sabios también. Ignorantemente lo que les decía era, ustedes se van a perder. Ustedes ustedes no van para el cielo. Y poco a poco lo que decía era que los ponía en contra de lo que es la palabra de Dios. Porque aunque lo dice la palabra, no significa que, ¿verdad?, que uno va a estar por ahí mandando a todo el mundo para el infierno, porque Dios es misericordioso. Y pues yo era uno de esos. Y Dios me enseñó también, ¿verdad?, en este camino, en este trayecto, que así no es las cosas. Dios poco a poco fue cambiando eso. Dios poco a poco fue cambiando la manera mía de expresarme. Yo antes era muy rudo. Yo le decía las cosas a la gente. Si se molestaban, pues que se molestaran. Si no me querían hablar, que no me dejaran de hablar. Pero Dios fue modificando eso poco a poco. Y todas esas cosas grandes, ¿verdad?, Dios las hace cuando uno permite que Dios trabaje en la vida de uno. ¿Verdad? Esto básicamente es parte de lo que es mi testimonio. Muchas, ¿verdad?, las cosas que Dios ha permitido que yo como cristiano viva desde pequeño hasta el sol de hoy. Y, ¿verdad?, con el favor de Dios, con Dios por delante, yo sé que con la ayuda de Dios yo voy a continuar en esta batalla. La palabra dice en Lucas, Jesús hablando dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que, hermano, si tú le estás sirviendo al Señor y tú estás recibiendo, ¿verdad?, todas estas cosas, tú estás recibiendo todos estos comentarios, yo te digo, mira a un lado, no les hagas caso. Pon tu mirada en Cristo, porque Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la salida. Y recuerda que todos fuimos hechos para su gloria. Al final, nuestra meta es alcanzar el reino de Dios. Nuestra meta es llegar ahí arriba a esos cielos. Nuestra meta es tirar esas coronas a sus pies. Decirle: santo, santo, santo. Esa es la meta, ¿verdad?, que tenemos que tener como cristianos. Esa es la meta que yo tengo. Y voy a continuar, ¿verdad?, caminando hacia ese blanco soberano de la vocación, hacia esa meta, hacia ese blanco, ¿verdad?, que es Cristo Jesús. Así que yo espero, ¿verdad?, que este testimonio les sea de ayuda, les sea de bendición. Y si alguno está viviendo o ha vivido, ¿verdad?, las cosas que yo he vivido, pues entienda que Cristo es la solución, Cristo es la salida, que el mundo no deja nada, que Cristo es quien resuelve los problemas de familia, Cristo es quien resuelve toda situación, todo problema. Así que hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga, y les dejo por aquí con mi amada esposa. Dios bendiga a nuestro hermano Leonel por tan hermoso testimonio, ¿verdad? Que yo sé que ha ministrado a nuestras vidas en una forma especial,
¿verdad? Porque Dios es bueno y Dios siempre llega a tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para aquel o aquella que se quiera reconciliar con el Señor, ¿verdad? Vamos a orar. Repite conmigo: Señor, te acepto como único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Gracias, Señor, amantísimo Dios y Padre celestial, Dios de infinita bondad. Te damos las gracias, Señor, por nuestro hermano Lener, Jehová, que tú lo has usado para la gloria de tu nombre, con este hermoso y precioso testimonio, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que aquellos que nos escuchan también hayan sido ministrados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que nos puedes encontrar a través de YouTube como Podcast La Rosa de Sarón, en Facebook como La Rosa de Sarón y en las distintas plataformas como La Rosa de Sarón. Les damos las gracias a todos los que nos sacaron de su tiempecito para escuchar este programa que Dios nos ha permitido con la palabra no adulterada. Les exhortamos a que compartan este mensaje con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, para que la palabra de Dios llegue a cada lugar posible. Con solo compartir ya estás llevando este evangelio a toda criatura tal como el Señor nos ha pedido. Así que muchas gracias, que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Gracias. Ese monte temblaba a la presencia de Dios.